algo con rodamiento o nada? No, yo estuve con, nada, ¿cómo es? Con reductores y lo otro que es lo que reanimo mañana. Ajuste y tolerancia. Eso mismo. Bueno. ¿Tienen alguna No, duda, consulta de eso? ¿Cómo te tocó? ¿Ya están rindiendo? ¿Ya les entregaron los exámenes? Ok. Eh, Creo que lo habíamos visto el otro día, que, a ver, para que busco el PDF, bancame que estaba, ¿qué número de práctico era ese? El 8, ¿no? En ese PDF está, en la primera parte dice que hay que usar la potencia del motor y después abajo está resuelto de otra manera, ¿no? De ERSA, me decís vos. Sí, yo tengo la misma duda, Rodri. Si usamos la del motor, porque si vos ves el ejemplo de ERSA, usa la absorbida, o sea, la útil, para las dos cosas, tanto para la potencia de selección como para compararla con la térmica. Y por lo que vos nos dijiste, usábamos la del motor, pero después entré en duda, la verdad. Yo le dije la del motor y además en el PDF este también está la del motor, ¿no? La del motor siempre. eh, no, para la verificación térmica también está la del motor. Ok. Bueno, para que les comparto pantalla. Estos rodamientos. En este. ¿En qué página? Verificación de la capacidad térmica, acá está. ¿El motor de cuánto es la potencia del motor? Claro, Rodri, lo que hace es El como si motor es fuera la inversa 29. de la útil. O sea, a la del motor le aplica el rendimiento para Y ver llega cuánto le va a útil llegar a la máquina. a la transmisión, a la máquina, claro. Y con esa está calculando la capacidad térmica. Está bien, bancame. Y acá en la capacidad térmica, que este ejercicio es de la cátedra, eh, también está hecho con la potencia del motor.
Sí, este es el ejercicio 1. Claro. Pero a mí yo también me confundí porque si vos vas al catálogo de ERSA, donde están las tablas, hay un ejemplo y ahí lo compara con la absorbida, o sea, con la útil. Igual que el PDF. No, con la útil. El PDF hace la del motor por el rendimiento y el otro hace la de la que necesita la máquina, la Ah, útil, claro. la más chica, digamos. Yo lo haría con la del motor y ya está, no sé, que es la más grande, pero no sé. Sí, pero está. El tema es que comparar la del motor por el rendimiento está contemplado dentro de lo que es la disipación del calor y la potencia térmica sale de eso, me parece. Es como medio raro. Claro. El primer ejercicio, ¿ustedes qué lo hicieron con el motor? Sí. Bueno, está. Nada, pónganlo con la del motor y aclaren que es la condición más desfavorable y al sumo pónganle que es o sea, cómo se trató, que se trató de esta manera en la cátedra. Está ¿Eh? bien. Bueno, Rodrigo, Porque acá está igual, o sea, a ver, pará, y este factor, sí, este lo tienen, el FT. Eh, Está bien, acá la del motor, potencia 46 HP. Potencia de motor, pará, y este 49,6. Ah, está bien, de la máquina. Y la del motor sí es de 49. sí, está ahí abajo, ahí en la resolución. Ok, No, Rodri, 49.6 es la del. Lo que pasa que es la del motor, que vos la sacás un número redondo, creo que es 45, en kilowatt pasada a HP, una cosa así es. Por está eso tiene bien. coma. Ok, ok, está bien. Y acá está el factor térmico. No, está bien. Háganlo con esa. A ver, en el otro ejercicio. Igual, potencia de motor. Usen la potencia del motor y aclárenlo. Rodrigo, Listo. yo te quería preguntar justamente, está bien, llegás ahí, usás la potencia motor y no te verifica, porque justo estaba viendo que vos pusiste así. ¿Qué te conviene? ¿Poner ventilación o cambiar el reductor? Va a depender el caso. O sea, eh, acá están resolviendo ejercicios, digamos. Podés cambiar el factor y agregarle la refrigeración. Eh, Ahora, cuando estén realmente Yo lo trabajando, probé en el y por primer ahí, ejercicio. sí, En el primer ejercicio probé de las dos maneras y cambiando el reductor tenía una diferencia entre el factor más chica que cambiando la ventilación. No sabía si mirarlo, o sea, de esa fórmula que PM tiene que ser menor a la potencia térmica por el factor térmico, si yo subía un reductor un número más grande, me daba valores más cercanos que si cambiara la ventilación, pero no sabía si mirarlo por ese lado o si siempre tenías que cambiarla, o sea, si te convenía quedarte con el reductor más chico o qué te salía más barato, tipo, porque si tenés que ventilarlo, tenés que meter una máquina más ahí. sí, y es todo un tema, digamos. A medida que vas agregando refrigeración y le vas agregando elementos secundarios, es todo un tema. Pero, o sea, va a depender de cada caso en particular y del diseño que vos estés haciendo.
No es que haya una que esté mal. Pero mientras más autónomo sea el reductor, mejor. O sea, si sin ventilación adicional lográs tener un reductor que funcione y que te cumpla, y yo me quedaría con ese. Pero bueno, es mi elección. ¿Sí? Va a depender de cada diseño de ingeniería. Obviamente también un reductor más grande también tiene mayores dimensiones. Claro, por ahí un reductor más grande tiene mayores dimensiones y vos lo que necesitas en la práctica es por ahí una transmisión más chica. Va a depender de un montón de factores. Ustedes acá, digamos, lo que están haciendo es verificación, pero cuando vayan a un ejercicio, digamos, pero cuando vayan por ahí a montarlo en realidad y van a mirar un montón de cosas más, van a mirar el precio, van a mirar la facilidad de montaje, el tamaño, el peso, las cuestiones que tengan después para mantenimiento extra, si tienen un sistema de ventilación. O sea, van a mirar un montón de cosas más que mera y exclusivamente el número de si es un poquito más grande o más chico el factor. ¿Sí? Pero digamos, Está bien. Sí, los dos métodos serían válidos entonces. Claro. Sí. Y porque yo pensaba, bueno, porque si yo cambiara la ventilación, fíjate como más o menos como ese caso, te da como 3 veces más grande y el otro me da un cachito más grande. Entonces digo, bueno, capaz, o sea, no sé si es como que estoy, por así decir, sobredimensionando la cuestión de cuánta temperatura puede aguantar y eso, o no, no sé. No, porque la temperatura no es que pueda aguantar. Lo que verificás es que puedas disipar la temperatura que se genera dentro del reductor. Si tenés la posibilidad de disiparla, listo, ya está. O sea, no es que vas a estar sobredimensionando en ese sentido. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, los dos métodos serían correctos. Mientras que lo aclares y digamos, expliques por qué te quedarías con uno, no hay problema. Dale, está bien. Bueno, ¿alguna más de acá o de ajustes? Se durmieron, están conectados del teléfono y mirando Netflix. No, creo que nada más de esto, no sé. Sí, Bueno, de esto nada más. los de ajuste y tolerancia Por que ahí estaban podríamos más o ver menos. el otro tema. Bueno, de ajuste y tolerancia que estaban el otro día por ahí en alguna duda. ¿Quedó para todos completo? Sí, creo que sí. Yo lo único que me puse a hacer fue, viste el ejercicio 4 que vos explicaste, yo me puse a hacer con la otra, con el alojamiento y no me dio, pero no me dio porque la tolerancia que tenía que elegir no daba con los valores de ajuste que te pedía ahí, pero era porque el ajuste no era posible hacerlo, nada más. ¿Cómo con el de alojamientos? Ah, el rodamiento. La Claro, parte era un rodamiento, nosotros hicimos el exterior del eje, claro, la pista exterior del rodamiento con el alojamiento. claro, y Y con el ajuste ahí, que me decía ahí y la tolerancia que tenía que elegir yo para con esa tolerancia y ese ajuste, digamos, no me quedaba, no me coincidía dentro de los parámetros. claro, te puede pasar tranquilamente. Porque el diámetro ese, ya la tolerancia iba a ser mucho más grande que la tolerancia para el diámetro interior. Claro, tal cual. Es lo que Entonces se me hablábamos el iba otro del día. rango y no me coincidió ninguna, pero no. A O sea, la medida que entendí la igual, cota, no hay problema. claro, a medida que la cota nominal es más grande, el mismo índice de tolerancia tiene una mayor tolerancia. Por eso es que por ahí seguramente no te da para esa calidad. Claro. Claro. Y otra cuestión a tener en cuenta ahí, cuando hagas esos, es que si el rodamiento vos lo seleccionaste, viste que en la tablita ya directamente te da el anillo exterior, cuál es la tolerancia. No sé si lo viste. Claro, sí.
Yo partí de esa tolerancia que te daba el rodamiento para elegir la tolerancia que le daba el alojamiento. Claro. O sea, la tolerancia me la daba. Yo lo que tenía que elegir era cuál era, o sea, la letra y número. Pero cuando tenía que seleccionar con el ajuste que me decía el problema, no me coincidía ninguna. Porque para mí que el ajuste ese estaba para las medidas del eje, ¿no? Del alojamiento. Claro, estaba calculado para la medida del eje. Estaba Claro, entonces no me coincidía ninguna. Bueno, pero no es mucho más que eso. Sí tengan en cuenta que, por ejemplo, nosotros vieron que entrábamos de la misma manera en las tablas de rodamientos para sacar la posición y las tolerancias que de las otras tablas que salen de norma. ¿Sí? Tengan en cuenta, como les decía el otro día, que puede que si el ejercicio no es un rodamiento y vayan a las tablas de rodamientos, no encuentren o sea, la letra y número, la posición y tolerancia justas, sino que la tengan que armar desde las tablas de posición y índice de tolerancia. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Sí, uno lo tuvimos que hacer así, porque no estaba en la otra tabla. Ok. Sí. No, lo pueden hacer el diagrama como lo venía dibujando yo o a ver si tengo algún otro de ajuste y tolerancias. TP9 era, ¿no? Lo pueden dibujar las posiciones como las veníamos haciendo nosotros. Me fui a las tablas. Me fui. Claro, acá no está con el completo. O pueden dibujar sobre este mismo, ¿sí? Dibujar la línea cero y, por ejemplo, en el caso de que les quede una interferencia, por ejemplo, que tengan esta H y no sé el valor ahí porque no lo tiene, que tengan que este es el eje y el alojamiento, por ejemplo, si está acá, que lo dibujen así y la interferencia y dibujen la otra barrita acá. ¿Se entiende? Pueden dibujar como veníamos haciendo nosotros estas dos barritas solas o para que quede claro, por ejemplo, en este caso que hay interferencia así, ¿sí? O las barritas, por ejemplo, cuando hay juego libre. Así, ¿se entiende? Sí, se entiende. O sea, lo amarillo sería como el material. Claro, para tener mayor claridad nada más. Pero es lo mismo Bien, que bien. dibujen las posiciones de esta manera, siempre y cuando pongan la línea cero y aclaren cuál es cuál, porque si no, no se entiende. ¿Sí? Y de esta manera queda clarito. O sea, lo pueden dibujar como ustedes quieran, siempre y cuando quede claro. ¿Sí? Claro, está bien. Rodrigo, yo tenía una duda en el 4. No lo hice, pero con la pista superior, hoy escuchando la clase de Daniela, decía que la pista superior la consideramos que era un eje, y eso respecto a lo que está por encima de la pista superior, me parece que trabaja eso. Eso es lo que estaba hablando recién. ¿Quién era? ¿Se va?
Sí, yo. Bueno, eso es lo que estaba hablando. A ver, vamos a verlo. Bueno, primero la pista no es superior, es la pista exterior, ¿sí? Una exterior y una interior. Claro, sí, exterior. Claro. Como yo le decía el otro día, si bien lo llama eje y alojamiento, no siempre se da para un eje o árbol y para un alojamiento de un rodamiento, ¿sí? El ajuste y tolerancia puede ser, como les mostraba el otro día, vamos de vuelta a la teoría. No tengo la teoría. 2020. A ver, en uno de estos. Por ejemplo, en este ejemplo de la llave y la cabeza del tornillo, como veíamos el otro día, también tienen ajuste y tolerancias para que siempre la llave entre. Si no, imagínense si esto no se fabricaría con un ajuste y una tolerancia, ustedes compran una llave 18 y quieren ajustar la tuerca y una no entra y la otra zafa. Entonces se fabrican, digamos, con ciertas tolerancias. En este caso, la medida nominal va a ser esta, de acá hasta acá. Esta es la medida nominal, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos recién, 18, que es la cabeza de la tuerca, ¿sí? Y ustedes van a tomar la cabeza de la tuerca como si fuera eje para buscar el valor, ¿sí? Van a buscar y van a entrar en el sistema eje único, ¿sí? Y supónganse, va a ser 18 y va a ser H mayúscula y el valor que tenga. Y para la llave, vamos a mostrar en otro color, la llave va a ser el alojamiento o agujero. ¿Se entiende? Que también va a ser 18 y una letra en minúscula, que lo ideal sería que la posición esté arriba del 18 para que tenga un cierto juego. ¿Se entiende? Pero vos acá tenés la medida nominal, te la da la cabeza de la tuerca y la tomás como eje y agujero. En el caso del rodamiento, cuando vos estás trabajando entre el árbol y la pista interior, el árbol es el eje, ¿sí? Y la pista interior del rodamiento es el alojamiento, es lo que contiene al eje. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Pero cuando te venís a la pista exterior, ahora la pista exterior es como la cabeza de la tuerca, es el eje, ¿sí? Es la medida, la que tiene medida exterior. Y el alojamiento pasa a ser este otro. Si vos te olvidás de que es un rodamiento y de que tiene dos pistas y lo dibujamos acá al costado, tengo para dibujar un círculo, sí, lo dibujás acá al costado, ahora la pista exterior del rodamiento es esta. Y el alojamiento, que está acá, pero va a estar afuera. ¿Sí? Entonces, ahora tu pista exterior del rodamiento, que está en verde, va a ser el eje en tu ajuste en tu ajuste acá. ¿Me seguís? Sí. Y lo que le comentaba recién a tu compañero es que cuando vos ya seleccionaste el rodamiento, directamente te la da la tolerancia de la pista exterior para que vos calcules la del alojamiento. Está bien, cuando yo tengo el árbol 12
y la pista interior, Sí. trabajo con agujero único. Siempre vas a trabajar con agujero único. Siempre. Y acá cuando Claro. estoy afuera, en la pista exterior. Perdón, no me acuerdo cuál era. No, trabajamos. Agujero único se llama, sí. Bueno, este es el más. Claro, agujero único. Y cuando trabajas en la pista exterior también vas a trabajar con agujero único. Ajá. Este que está acá, porque Claro, porque acá está, en realidad este dato está acá, pero está sacado de otro ejercicio. Ustedes acá no les pide nada de acá, ¿sí? Sería la tolerancia que va a tener el alojamiento. O sea, no les dice nada a ustedes acá. Está bien. Esa sería la tolerancia del rodamiento, no del alojamiento. Claro, es la del rodamiento. Ahora, claro, también la tendrían ustedes en H mayúscula cuando vayan a trabajar con la pista exterior del rodamiento como eje. Claro. Sí, trabajando con agujero único. Está bien. Sí, Claro, sí. así se la puede usar. Sí, me confundí yo, también, tienen razón, está bien. Sí, al trabajar con agujero único está bien que la exterior tenga una H minúscula. Claro, porque la que va a ser mayúscula va a ser la del alojamiento, Sí, que es el agujero. está bien. Eso, porque nosotros venimos trabajando así, ¿se podría hacer trabajar con eje único o estaría mal? No, mal no estaría, pero tiene que quedar claro. Está bien. ¿Quedó? Sí, está bien, me había confundido yo, está bien, sí. Sí, ahí entendí. Bueno, ¿quieren que veamos algo de rodamiento? ¿En la teoría vieron algo? Creo que explicó un ¿En poquito más. qué están ahora? Ajustes, pero para rodamientos. Ok. Bueno. Vamos a cerrar un poco de ventanas. TP8 se fue. Bueno, vamos a arrancar con rodamientos. Vamos con el ejercicio 1. 1A. Les dice, la especificación de capacidad básica de carga dinámica para un rodamiento rígido de bolas es de 326 newton. Para una vida útil de 1.000.000 de revoluciones. ¿Sí? ¿Cuál será la vida útil esperada L10 si la carga dinámica equivalente es de 162 newton? Bueno, abajo está la fórmula, pero ¿alguien tiene idea cómo encararlo? ¿Qué está preguntando? Primero, la capacidad básica de carga Yo lo dinámica. hice. ¿Cómo? Lo primero que yo lo hice que lo primero que te fijas que es de bolas, porque cambia la fórmula, si fuese de rodillo. Ok, lo hiciste. ¿Qué es la capacidad básica de carga dinámica? Eh, Es la capacidad de carga que puede soportar el rodamiento en movimiento, digamos, en dinámico, ¿no? La capacidad que puede soportar de manera dinámica el rodamiento. Claro. que sería un dato del rodamiento en sí, ¿o no? O sea que si un rodamiento
me dice que mi capacidad básica de carga dinámica es de 10.000 newton, listo, ese. ¿No depende también del ajuste? Del ajuste. ¿De qué más? Porque ahí distribuirías mejor la carga, ¿no? En realidad, en realidad este valor de capacidad básica de carga dinámica no te va a depender del ajuste. Sí te va a depender del ajuste la vida real final que tenga el rodamiento. Está bien. Ahí la van armando más o menos entre ustedes. Uno dijo que era la que podía resistir, pero obviamente tiene que ser por una unidad de tiempo, no la va a resistir toda la vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer revoluciones. Eh, ahí lo vas armando. Entonces la capacidad básica de carga dinámica es la carga a la cual estimás una vida que va a funcionar con una vida útil de 1.000.000 de revoluciones. Eso estás diciendo. ¿Se entiende? ¿Los demás? Más o menos. Sí, se entiende. Y entonces, si tenemos esa capacidad básica dinámica que ya nos la dio y esta carga es menor, listo, ya está, ya sabemos que está ok. Sabes que no se va a romper. En algún momento se va a romper. Sabes que vas a tener una vida útil por lo menos mayor a este 1.000.000 de revoluciones en ciertas condiciones, pero viéndolo desde el lado de la carga dinámica. Después tenés que ver también la carga estática, lubricación, un montón de cosas más. ¿Sí? Bueno, para que les quede más claro esto que hicimos un poco de embrollo, vamos a la página 20 del PDF del catálogo completo de NTN, que está clarita. Lean los catálogos estos, que los va a ayudar un montón porque tiene un montón de teoría. ¿Llegan a ver la pantalla o no? O abran el PDF ustedes, como les parezca. Sí, se ve. Bueno, vida nominal básica y capacidad básica de carga dinámica. Dice, un grupo de rodamientos aparentemente idénticos. ¿Por qué aparentemente idénticos? Por las tolerancias. Por las tolerancias tanto geométricas y dimensionales, como hablamos hace un rato y en el práctico anterior, como en las tolerancias de, por ejemplo, de fabricación de materiales. No todos van a tener el mismo carbono, no todos van a tener la misma composición química, todos van a tener también un rango de tolerancias de durezas, van a tener un rango de tolerancias de terminación superficial, van a tener un rango de tolerancias de resistencia a la tracción, a la fatiga, un montón de cosas, ¿sí? Cada una de las características y propiedades tiene un rango de tolerancias. Entonces, digamos, lo que acá le está diciendo es que está ensayando un grupo de rodamientos que se entiende que todos pasaron los controles de calidad y son aptos, pero dentro de esos controles de calidad, para cada característica del rodamiento, tienen un rango, ¿sí? Una tolerancia. Bueno, dice, un grupo de rodamientos aparentemente idénticos sometidos a cargas y condiciones de operación idénticas
tendrán un amplio rango de durabilidad. ¿Sí? Esto es estadística pura. Lo que le dice acá es en un ensayo probaron 100.000 rodamientos de las mismas características, con las mismas cargas, y el rango de durabilidad es amplio. O sea, tiene un amplio rango entre el que, de los 100.000 que probaron, el que rompió primero y el que rompió último. ¿Sí? Esta diferencia en la vida puede ser explicada por las diferencias en la resistencia a la fatiga del material de los rodamientos propiamente. ¿Sí? Además, como decía ustedes también, como decían uno de ustedes, también va a depender del montaje, del ajuste, de un montón de cosas. Esta disparidad es considerada estadísticamente al calcular la vida de los rodamientos, por lo que la vida nominal básica se define a continuación. Y acá vamos con la definición. La vida nominal básica se basa en un modelo estadístico del 90%, que se expresa como el número total de revoluciones que el 90% de los rodamientos de un grupo idéntico sometidos a iguales condiciones de operación alcanzará o sobrepasará antes de que ocurra el descascarillado por fatiga del material. ¿Sí? Para rodamientos trabajando a velocidad constante, la vida nominal básica, al 90% de confiabilidad, se expresa como el número total de horas de operación. Entonces, nuestra vida nominal básica, como lo veníamos hablando hace un rato, está basada en un modelo estadístico y nos da nos da la vida de un 90%, o sea, con una seguridad de un 90%, ¿sí? Nosotros no aseguramos de que el rodamiento, siguiendo estos cálculos, va a tener la vida útil de 1.000.000 de revoluciones, ¿sí? El 90% de los rodamientos va a tener esa vida útil, ¿sí? Y además después la pueden calcular en horas de operación, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, esta es la vida nominal básica, que es en la cual nosotros nos vamos a basar. En ningún caso vamos a poder asegurar que va a durar 1.000.000 de revoluciones, sino que 9 de cada 10 van a durar eso. Estadísticamente se toma como aceptable. Ahora, la capacidad básica de carga dinámica muestra la capacidad de un rodamiento de asimilar carga dinámica, valga la redundancia. Dicha capacidad expresa la carga constante que un rodamiento puede soportar por un periodo de 1.000.000 de revoluciones, o sea, por la vida que definimos antes, ¿sí? Fíjense que la capacidad expresada de la carga de manera constante, ¿sí? Tiene que ser carga constante. La misma se expresa como la carga radial pura a los rodamientos radiales y carga axial pura a los rodamientos axiales. Esto es clave para cuando tengan rodamientos cónicos y eso, tener en cuenta esto, que se expresa como carga radial pura para los rodamientos radiales y como carga axial pura para los rodamientos axiales. Es decir, hay rodamientos radiales que pueden absorber algo de carga axial, ¿sí? Lo cual no quiere decir que vayan a ser calculados de manera axial. Las cargas tienen que tener en cuenta de manera radial para los rodamientos radiales y de manera axial para los axiales, ¿sí? Bueno, ¿por dónde venía? Son indicadas como capacidad básica de carga dinámica, como CR, y capacidad básica de carga dinámica axial, CA, para los rodamientos axiales. Las capacidades básicas de carga dadas en las tablas de rodamientos de este catálogo son para rodamientos fabricados con materiales estándar NTN. Esto también es importante. ¿Se acuerdan que había catálogos en los que nosotros buscábamos por una marca u otra y los valores eran exactamente iguales? En este caso no.
los valores de carga axial y radial que da este catálogo son para NTN. Después vamos a ver con otro fabricante y les voy a mostrar tablas, comparando tablas de el mismo rodamiento, que las cargas radiales y axiales son diferentes, ¿sí? La relación entre la vida nominal básica, la capacidad básica de carga dinámica y la carga aplicada al rodamiento se da en la siguiente ecuación. Y es la que tenemos en el ejercicio 1, ¿sí? Y van a tener una ecuación para los rodamientos de bolas y una para los de rodillos. Fíjense que cambia el coeficiente, nada más. Entonces, como decía uno de ustedes recién, si C es igual a P, quiere decir que la carga, con esa carga, el 90% de los rodamientos va a durar 1.000.000 de RPM. ¿Sí? Acá tienen qué es cada una, la capacidad básica de carga y la carga dinámica equivalente. ¿Por qué esta carga dinámica es equivalente? ¿Por qué dice carga dinámica equivalente? Fíjense en el ejercicio acá. También, carga dinámica equivalente de 162 newton, le da el ejercicio, que dice exactamente lo mismo que acá en el catálogo. ¿Por qué la P es una carga dinámica equivalente? ¿Se me cortó internet o no habla nadie? No, Rodrigo, se escucha, se escucha. ¿Qué les parece? ¿Por qué no es la carga directamente, la radial? Y porque si tenés una carga axial va a tener una resultante radial. Ok, ahí está. Pero de todas maneras, acuérdense que los rodamientos radiales son para cargas radiales y los axiales para cargas axiales. Pero, como les comentaba recién, los rodamientos radiales pueden absorber una cierta parte de carga axial, entonces la que van a usar ustedes es la equivalente. Y de la misma manera, los axiales. Pero la carga predominante siempre va a ser la que va a soportar el rodamiento, ¿no? Bueno, y acá abajo lo que tienen es una fórmula, o sea, es la misma fórmula, pero para calcular la cantidad de horas, la cantidad de horas esperada, ¿sí? Bueno. Entonces, esta es la fórmula que sacamos del catálogo. Tenemos la carga dinámica equivalente, colocamos la carga dinámica equivalente y tenemos la capacidad básica de carga dinámica, que son estos 326 newton. Listo, sacamos el resultado. ¿Estamos? El 1B nos pide verificar si es posible la utilización de un rodamiento rígido de bolas, 6308, en una aplicación donde la duración mínima requerida es de 8000 horas. Fíjense que que ya me está diciendo que lo mínimo es de 8000 horas. El rodamiento tiene una carga radial aplicada de 4288 newton. Funciona a una velocidad constante de 800 RPM y su capacidad de carga dinámica es 41.000 newton. Determinar la vida esperada en horas de funcionamiento. ¿Cómo arrancarían este? Está hecho de abajo, pero ¿cómo lo arrancarían? Poniendo datos en la ecuación. Bueno, primero,
Claro. Primero, si ustedes hicieran este cálculo y... No, está bien, porque están en revoluciones y acá les está pidiendo horas. Lo que les pide es calcular horas. Está bien, deberían hacer este cálculo. Esta, la L10 en horas, fíjense que es otra fórmula, es lo mismo pero calculado en horas. Y creo que está acá donde les estaba mostrando recién. Fíjense, acá está la fórmula. ¿Sí? Para rodamiento de bolas y para rodamiento de rodillos. ¿Sí? Bueno, para este cálculo no es más que meter los valores de C y de P y calcular las horas que va a aguantar, las horas que se proyecta que va a tener de vida útil. Fíjense que tiene da 18.000 horas, o sea, está por encima de las 8.000, no habría ningún problema. Pero ¿qué otra cosa tienen acá que podríamos arrancar a ver? Fíjense que les dice que un rodamiento rígido de bola 6.308. ¿De qué marca? No saben de qué marca. Fíjense que la capacidad de carga dinámica está acá. ¿Sí? Les da el valor de C. Pero si no les diera el valor de C y a ustedes les pide verificar el rodamiento 6.308, se irían al catálogo y buscarían este valor de C, de capacidad de carga dinámica de su rodamiento. Vamos a hacerlo. Vamos a la página 119 del PDF de NTN. ¿Lo tienen abierto? Vamos al 119. ¿Qué rodamiento era? 6.308. Yo tengo un manual de SKF y es el SKF. O sea, el C me coincide. ¿En SKF te coincide? Sí, sí. Bueno, 6.300. ¿Qué diámetro de eje tenés? Más arriba. 40. 40, acá está. 40. 6.308, fíjense, diámetro 40, de eje el mismo. 6.308, fíjense que geométricamente es igual, porque es el 6.308. Pero fíjense la capacidad de carga dinámica. Capacidad básica de carga dinámica en kilonewton les da 40,5. Y en kilogramos fuerza, 41,50. 4.150. ¿Cuánto te da el DSKF? 41.000. Fíjense que es parecido, pero no es lo mismo, ¿sí? No es exactamente el mismo valor. ¿Sí? Si ustedes no les diera la capacidad de carga dinámica, se podrían venir a este catálogo de NTN, tomar esta, que sería 40.500 newton, en vez de los 41.000 que tienen ahí, y en base a esto, hacer el cálculo, ¿sí? O ir al SKF y encontrar los 41.000 y hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Fíjense que veníamos hablando que nosotros decimos que es apto para soportar las 8.000 horas que dice el ejercicio. ¿Está bien eso? ¿Es apto para soportar las 8.000 horas? Si agarramos este 40,5 o el de SKF y lo metemos en la fórmula y nos da que aguanta 18.000. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Sí, si yo te digo que el rodamiento va a girar a 12.000 RPM,
No, ahí no te va a dar. Va a tener que hacer la cuenta en realidad, no sé. Claro, ¿ves? Es un dato que para esa parte que es numérica, no se queden solamente con eso, para esa parte que es numérica, no lo estamos verificando, estamos haciendo ejercicios de la parte de fórmulas. Pero en realidad, con esa formulita no aseguran de que de que sí o sí va a tener esa vida útil. Si giraría a 12.000 RPM, este rodamiento, el 6.308, si vienen acá, fíjense las velocidades límites en RPM, con lubricación con aceite o con lubricación con grasa, fíjense que tienen 7.800, 9.200. ¿Sí? Valor de RPM. ¿Sí? Es la velocidad límite a la cual esta carga aplicada es válida para poner en la fórmula para el cálculo de vida útil. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Ok. Rodrigo, Y yo te quería hacer una consulta sí. porque sí, no, si no seguí, después te pregunto. No hay problema. Porque yo lo he hecho distinto, porque estuve viendo del catálogo y eso, y lo quise hacer con un diagramita que hay, no sé si diagrama, que está ahí cerca, ¿a dónde estaba leyendo hoy? Pero En la primera DNT, página me parece del catálogo. Creo que lo que dice él es lo de la vida ajustada, no es lo la mismo. vía ajustada esa es de SKF. Claro. Ahí, esa parte que está en azul, Esto, ahí en la página 17, de 17 de esa, ahí arriba. Por ahí flashé. ¿Qué es eso que está en azul? y tendría que leerlo bien para... Porque yo hice o sea, usé la fórmula que estaba arriba y con las RPM y el factor, Pero te da la eh, RPM el ejercicio, no sé. sí, ¿no? Ah, sí, 800 RPM. 800 RPM, está bien. Sí, si no, no puede sacar las horas. Claro, están acá. Claro, yo en vez de usar esa fórmula, no sé por qué, porque justo vi esa cosa, me fui por el otro lado. Pero está mal lo que hice, Y la verdad no sé qué es lo que usar hiciste. directamente. Yo saqué el factor, con las RPM saqué el factor F sub n del gráfico ese, para rodamiento de bolas. O sea, con 800 RPM tengo un factor F sub n de, bueno, no se ve nada ahí, pero a ver, para que me fijo, de 0,34 más o menos. Sí, acá. Sí. Y claro, y con ese factor, después calculé el otro factor F sub h, con la formulita que está más arriba. eh, y del mismo gráfico saqué las horas de vida. Que en realidad, bueno, ahora que me mostraste de hacerlo así nomás, no sé por qué no me di cuenta. ¿Y Sería así cuánto te nomás. dio? Y pasa que le di una aproximación, dije más o menos 17.000 horas, pero nada que Claro. ver con las 18. Y bueno, está más o menos, sí. O sea, esto es gráfico. El 0,34. No, debe estar bien, debe ser una aproximación. Déjame verlo. La verdad no lo he hecho así. Puede que tenga una, pero si te da 17.000 a 18.000, no hay prácticamente error. Esto, o sea, puedes tener un error tranquilamente acá cuando calculaste el 0,34. O sea, tranquilamente, porque esto es un gráfico. Pero déjame verlo. Pero por Fíjate. lo que vi, o sea, es la misma cuenta, el C sobre P
es el mismo, y el F sub n capaz que es el 16, el 10 a la sexta sobre Claro, 60 por n. por N. Sí, debe estar tabulado con la N y claro, sí, debe ser lo mismo. Ah, está bien. Sí. Capaz que, mirá, capaz que con este, si haces al revés y pones este valor y pones N acá y este factor lo pones como incógnita, sacás el F sub N y te fijas en el gráfico si es el valor más justo. ¿Se entiende? Vos dijiste 0,34 y el 0,34, 31, 32, 33, 34 está acá. En realidad tenés un poquito más de 0,34. ¿Sí? Sí, igual ahí hice la cuenta y no, nada que ver con lo que te había dicho. Tipo, el día de la sexta sobre 60 por 800 no te da ni a palo ese número. ¿Qué número? ¿El F sub N? El F sub n. Ah, pero también sacó el cubo de acá. Factor de vida. Sí, déjame verlo bien y seguramente debe dar, pero no, la verdad no lo hice así. No, igual está bien, lo encaro como lo hiciste vos y fue. Sí, bueno, pero está bueno que lo hayas leído y que lo hayas encarado de otra manera, está bueno. Bueno, seguimos. Este estaría, quedó. Y fíjense que, bueno, ustedes acá tienen las RPM y en este otro que no lo tienen, claro, están calculando revoluciones. Bueno, vamos al C. Nos dice, se debe verificar si es posible la utilización de un rodamiento de rodillos cilíndricos, este es de rodillos, en una aplicación donde la duración mínima requerida es de 40.000 horas y nos dice que el rodamiento tiene una carga dinámica equivalente de 2.500 newton. Funciona a una velocidad constante de 3.000 RPM y su capacidad de carga dinámica es de 53.900 newton. Determinar la vida esperada en horas de funcionamiento. Bueno, también esto es, cambia la fórmula porque es de rodillos cilíndricos. Está la fórmula, cambia hasta acá y no hay mucho inconveniente. Fórmula y listo. Estos dos que siguen son igual. Si quieren, pasamos al 2. Bueno, nos dice, determinar la vida L10 en millones de revoluciones y la L10 en horas de funcionamiento de un rodamiento de doble hilera de rodillos, el cual tiene una carga radial aplicada de 13.000 newton y una carga axial de 4.000 newton. ¿Sí? La velocidad es de 500 RPM, la capacidad de carga dinámica es de 176.000 newton y los coeficientes de carga dinámica equivalentes son 0,92 y 0,6. ¿Alguien hizo este? No. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un rodamiento de doble hilera de rodillos. ¿Sí? Y tiene una carga radial y una carga axial. ¿Sí? El rodamiento de doble hilera de rodillo, ¿qué es? ¿Para carga radial o para carga axial? Axial, ¿no? ¿Los demás? Yo lo pensé. Soporta cargas radiales. O sea, permite movimiento axial.
creo, ¿no? Es de doble hilera de rodillos. A ver si hay alguno acá. Vamos a buscar uno. Doble hilera de bolas. Vamos a seguir. Me pareció que había uno y no. Acá están, rodamientos de doble hilera de rodillos cilíndricos. Fíjense, un rodamiento de estos. ¿Qué les parece? ¿Para carga axial o para carga radial? Lo tienen que haber visto en la teoría. Nadie, se me cortó internet. ¿Qué les parece? ¿Es para carga radial o axial? ¿Cómo están dispuestos los rodillos? ¿Se fueron todos? Estoy viendo, pero no sé. Si nosotros a este rodamiento le ponemos una carga axial, pura, una carga así, ¿cómo va a transferir? Esta pista va a hacer fuerza acá y afuera, el rodillo, ¿dónde hace fuerza? Un poquito de fricción ahí. O supónganse que tenga otra pestaña igual a esta y un poquito ahí. En cambio, si le ponen una carga radial, va a tener toda el área inferior de este cilindro apoyada y toda el área inferior de este cilindro apoyada. Y a su vez acá arriba va a descargar el cilindro acá y a descargar el cilindro acá. Es un rodamiento radial. Carga axial no. No, es como el de bolas. O sea, puede, como les comentaba hoy hace un rato, ¿puede absorber algo de carga axial? Sí, porque si no se desarmarían y no servirían. Pero es un rodamiento radial. ¿Sí? Y fíjense, a donde vean los factores, lo van a entender enseguida. Fíjense los factores, el X y el Y. El X es el factor de carga radial. 0,92. El 92% radial y el 0,6% axial. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen o se fueron todos? Sí, sí. Sí. Acá hay unos que se ve que tienen pestañas en el otro, pero son rodamientos axiales, radiales, ¿sí? Fíjense la capacidad básica de carga, también la que está es la radial, ¿sí? No axial, son rodamientos radiales. A ver, alguno axial. Fíjense, estos tienen radial y, a ver si tienen axial en esta, no. Y fíjense que acá le da
que es un rodamiento de rodillos, pero fíjense la disposición que tiene el rodillo. Este rodamiento, si tiene una carga axial en el árbol así, la va a transferir por el área del rodillo y va a transferir a la pista exterior. Y va a poder transferir tanto cargas radiales como algo de carga axial. ¿Sí? Pero el otro no. El otro es para carga radial. El de doble hilera de rodillos común. ¿Se entiende? Y este va a poder transferir carga axial siempre y cuando esté bien colocado. Si la carga axial es para aquel lado, se va a desarmar. ¿Me siguen? Sí, sí. Fíjense que en este caso, las tablas, los factores que ahí el ejercicio se los da escrito, fíjense que acá tienen, les da una tablita para calcular los factores, que después lo vamos a ver bien, y además se los da también acá. Los factores de carga axial están, ¿sí? Bueno, volvamos al ejercicio. Tenemos un rodamiento, vamos de vuelta al dibujo. Este de bolas. Estaba más abajo, ¿no? De doble hilera de rodillos. Me fue muchísimo. Acá están, ¿sí? Tienen un rodamiento en el cual las cargas van a ser radiales, pero el ejercicio les está diciendo que tienen una pequeña carga axial, ¿sí? Y acuérdense, como el rodamiento es radial, lo que leímos en el primer texto, se va a calcular de manera radial. Entonces se va a calcular el C equivalente entre la fuerza radial y la fuerza axial. Para ese cálculo tienen los factores X e Y, que en este caso el ejercicio se los da, X, que es la radial de 0,92, y que es 0,6. Vamos a la página 28 del catálogo de NTN. Ah, no, acá, 28. ¿Sí? Y acá, fíjense que tienen la carga radial estática equivalente, el equivalente, perdón, léanlo bien, y les da la fórmula. Fíjense que es el factor X por la carga radial más el factor Y por la carga axial. ¿Sí? Y con eso van a calcular la carga radial equivalente. Esta es estática, la dinámica estamos nosotros, perdón. Esta es la dinámica. Estática también se calcula. Nosotros estamos acá en la dinámica, ¿sí? Fíjense que como nuestro rodamiento es radial, la que necesitamos nosotros es esta, la carga radial dinámica equivalente, que la vamos a calcular como el factor X que nos dio el ejercicio por nuestra fuerza radial y el factor Y que nos dio el ejercicio por nuestra fuerza axial. Eso nos va a dar la carga radial dinámica equivalente, que es esta, que es la que vamos a utilizar en la fórmula de la misma manera que habíamos hecho en los otros ejercicios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto está copiado de ahí. Nosotros ponemos nuestro X, que es el factor radial, 0,92, por la carga radial, que era 13.000 newton, más el otro factor, que es de 0,6 por 4.000 newton. ¿Sí? Y ya tenemos la carga radial dinámica equivalente. Con ese vamos a la formulita anterior y bueno, y calculamos la vida. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva?
Si el rodamiento fuera axial, sería al revés. La Y sería mucho mayor a la X. Y si el rodamiento fuera cónico, serían más parejas. ¿Se entiende? Estaría más distribuido, que es el caso de los cónicos que vimos hoy. Cuando tengan rodamientos axiales, lo que van a calcular es la carga axial dinámica equivalente. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que veamos uno más? ¿O están cansados? No sé, como ustedes quieran. Dale. Y por Bueno, dale, vamos con esto. No, porque por ahí se callan. Pensé que se me había cortado internet. Se van todos. Bueno, vamos con el 13. Nos pide seleccionar el o los rodamientos rígidos de bolas de una hilera. Acá tenemos algo nuevo. Lubricados con grasa que requieran una capacidad de carga dinámica mínima de 25.000 newton. O sea, por lo menos esto. Girando a una velocidad de 3.600 RPM. El o los rodamientos seleccionados deberán montarse en un árbol de 55 milímetros de diámetro. El diámetro del alojamiento está comprendido entre 90 y 120 y tiene un ancho máximo de 25 milímetros. Un montón de datos tenemos. Bueno, vamos a seleccionar el rodamiento. Vamos a la página 31, no del catálogo de NTN que estábamos, sino a la selección de tablas que tenían ustedes, ¿sí? A la 31 del PDF. No sé si quieren verlo en mi pantalla o si quieren un minuto para abrirlo. Bueno, acá, entre todo esto, está el rodamiento que hay que seleccionar. ¿Cómo arrancamos? ¿Tienen los datos del ejercicio a mano? En realidad tienen 50 tablas para buscar, pero se los hago más fácil y está acá. ¿Cómo arrancamos? Y con el diámetro. Lo primero que hicimos, que no les dije, fue ir a ver el tipo de rodamiento que tenemos. Rígido de una hilera de bolas, ¿sí? Porque se podrían haber ido a una tabla de cualquier otro. Bueno, primero buscamos el tipo de rodamiento que queremos. Después, como dijeron recién ustedes, nos vamos a nuestro diámetro. Diámetro del árbol. Entre 35 y 55. ¿Cuánto tenía el diámetro nuestro? No me acuerdo. Bueno, lo miro. 55 milímetros. Listo, estamos acá. 55 milímetros. Bueno, me quedó cortado y no llego a ver las letras de arriba. Ya acotamos un montón. Estamos por acá. ¿Qué otra consideración teníamos? La segunda columna es el diámetro exterior. Diámetro exterior. Esta Ahí de me grande. tenés que mirarlo. ¿Qué diámetro exterior tenemos nosotros? Te dice Nos que decía- entre 90 y 120. Entre 90 y 120. Por lo tanto, la segunda columna. Este quedó afuera y este quedó afuera. Y este también. ¿Sí? Y después te dice ancho máximo 25, que es la columna que sigue. Ancho máximo 25. 29 se quedó afuera. Listo. Hasta ahora tenemos, puede ser cualquiera de estos tres. O los tres. Bueno, acuérdense porque ahora se me borra cuando voy para arriba. Bueno, No, pará, no te vayas. Si querés te digo lo otro. Y la dale. otra condición era que el C sea 25.000. Ok. ¿Cuál es el C, la columna? La que sigue, la tercera. El C dinámico, el otro es el estático, digamos, la otra. Ok. Para que vean los demás, acá está el C dinámico.
tenía que ser por lo menos 25.000, ¿no? Claro. O sea, bueno, estos ya habían quedado afuera, y este de 19.500 tampoco, porque es menor a 25.000. ¿Me siguen? Sí, sí. Lo tachamos también. Tachamos para acá. Por lo tanto, pueden ser cualquiera de estos dos, hasta ahora. Y ahora tenés las RPM también. El 6011 y el 6211, hasta ahora. Las RPM. ¿Cuántas RPM? Dame un segundo que no me acuerdo cuál columna es. Aquí la busco, pará. Son estas de aquí. Bueno, estas son todas columnas de RPM, pero además que tienen que Hay tener en una de cuenta. grasa y una de aceite, pará. Claro, hay grasa y aceite. ¿Cuál se imaginan que son las de grasa y cuáles de aceite? La de Sí, grasa, la de sí, menor velocidad. Bueno, estamos entre el 6011 y 6211. Subo para arriba. Y acá tenemos límite de carga a la fatiga. Y acá está, lubricación con grasa y con aceite. ¿Sí? Son estas dos columnas que están acá, revoluciones por minuto. Esta y esta. Grasa y aceite. Estas dos columnas, grasa y aceite. Dijimos que estábamos entre estos dos. ¿Cuántas RPM teníamos? 3.600. O sea que acá tenemos mayor cantidad de RPM, entonces no cumple. No nos sirve ninguno. Ahí está, son las mayores. Ok, estaba despierto. Bueno, entonces, el 6011 con grasa, verifica. El 6011 con aceite, también. El 6211 con grasa, verifica. Y con aceite también. ¿Sí? Son las dos soluciones. ¿Sí? Si vamos acá a lo que yo tenía hecho, está exactamente igual. Este lo habíamos descartado por tamaño, este lo habíamos descartado por RPM y estos eran solución. Ah, lubricado con grasa decía el ejercicio, Con ¿no? grasa decía el ejercicio, sí, ahí estaba bien. Ah, con grasa. O sea que con aceite lo verificamos de gusto, pero bueno, también lo verificamos Sí, con aceite. verificaba también. Claro. Bueno, este es de selección de tablas. Vamos a hacer el mismo, pero por NTN. ¿Les parece? Vamos al catálogo de NTN. Que es este. No me acuerdo en qué página estaba, no lo anoté. No lo anoté. Página 31, selección de tablas. Bueno. ¿Qué habíamos dicho? El 6011. ¿No? Bueno, arrancamos de cero. El catálogo de NTN. Nuestro diámetro de árbol, 55. ¿No? Acá. Fíjense, tenemos rodamiento rígido de bolas de una hilera de bolas. Tengan cuidado cuando vayan a usar este catálogo en digital, que lo van a tener que poner en la visualización que están las dos páginas a la par tipo libro, porque esta hoja es continuación de esta, es un catálogo tipo libro, ¿sí? Fíjense que este de 60 que está acá último, es toda esta columna, no, esta fila, continúa acá, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Se entendió? Bueno, teníamos nuestro árbol de 55. También me queda cortada esta tablet, che. Bueno.
Teníamos el árbol de 55. Estamos acá. Diámetro grande. ¿Cuál era la limitación? 120. Y estos se fueron, estamos más o menos igual. ¿Qué otra limitación teníamos? Los 25 milímetros de ancho. 29 quedó afuera. También. De vuelta. Nos quedaron 3. Nos quedaron estos 3. Las RPM en grasa. Estas 2 columnas. Las RPM en grasa. Ok, era esta columna. Cumplen los 3. Y además nos pedía la capacidad de carga dinámica mayor a 25.000 newton, ¿no? Que es esta columna de acá. Ahora vamos arriba, pero es esta columna de acá. Entonces, esta de 18.600, porque está en kilonewton, esta tabla, queda fuera y nos quedamos, fíjense, con los mismos 2 rodamientos, con el 6011 y con el 6211. Claro. Fíjense que esta es la columna que nos da la capacidad básica de carga dinámica, fíjense que es dinámica, porque tienen estática acá, la dinámica, y está en kilonewton. ¿Sí? Entramos con esta es nuestra capacidad, que es con la que bajamos. Pero, fíjense que nos dieron los mismos rodamientos, ¿sí? El 6011 y el 6211. Pero fíjense, para estos rodamientos que nosotros seleccionamos, estos valores, fíjense que tienen 28.300 y 43.500. Y si se van al de SKF, estos valores que están acá son similares, pero no son los mismos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando trabajen con estas, aclaren el 6011 de qué catálogo y, bueno, y aclaren en las marcas. Porque son valores muy similares, pero no son los mismos. Lo mismo que las RPM. Si se fijan, las RPM vamos para un solo rodamiento. Velocidad en RPM con grasa para el 6011. Estamos en este valor, ¿no? 900. Y fíjense, para el 6011 con grasa de NTN. ¿Cuánto nos daba el otro? 7.700, ¿sí? Un poquito más. ¿Sí? Fíjense que les da un poquito más de RPM y un poquito menos de capacidad de carga dinámica, o más también. 28.300 y el otro que era 28.100. ¿Sí? Ténganlo en cuenta cuando hagan la selección. Generalmente les va a dar el mismo rodamiento generalmente les va a dar el mismo. Pero por ahí si están en los valores cercanos a los valores límites, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no sé, los escucho. Rodri, yo lo estuve haciendo y sí, me fueron dando como vos, más o menos, estos anteriores. Pero ya en el 4 tenés que sacar la carga axial equivalente y no es como, no tenés la formulita, el XI. Tenés que hacerlo de otra forma, no sé cómo se hace. Con esta forma. Me quedó el... Bueno. El 4. Dice, un rodamiento rígido de bolas de una hilera está sometido a una fuerza radial de 8 kN y una fuerza de empuje, que sería el axial, de 3 kN.
El árbol gira a 1200 RPM. La vida útil esperada, la vida útil esperada del rodamiento es de 20.000 horas. El diámetro mínimo aceptable del árbol es de 75 milímetros. Nos pide que seleccionemos un rodamiento de bolas adecuado para esta aplicación. Fíjense que acá les da la carga radial y la carga axial, pero no les da el X y el Y como en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, lo van a hacer con la tablita esta que está en el catálogo del rodamiento, ¿sí? Vamos al catálogo. Sí, yo lo vi, eso estaba en la página que sigue, digamos, donde te lo muestra, te muestra esa tabla. Sí. Pero no sabía bien cómo entrar a la tabla. Bueno, vamos a verla. Carga radial dinámica equivalente. Bueno, acá tienen la formulita. Les da un FA sobre FR menor o igual a E o mayor a E. Bueno, la fuerza axial y la fuerza radial la tenés. ¿Calculaste esto? ¿Cuánto te da fuerza axial sobre fuerza radial? Sí. ¿Cuánto te dio? 0,375. Perfecto. Y tenés que calcular este factor E. El F0, el FA y el C0R, estos que están acá, los vas a ver de dónde salen, de la tablita, de esta misma tabla. Para que esto no me lo acuerdo de memoria. El F0 sale de esta tabla, ¿sí? Fíjate, acá tenés 15,8. Buscamos para un diámetro de 75. Tenemos el F0 y C0. Che. Claro, para distintos rodamientos. ¿Querés que lo vea bien y se los aclaro bien la que viene? Sí, dale, porque ¿sabés cuál era el problema? Porque no la tengo clara del todo. Yo lo intenté hacer de esa forma. El tema es que tenés que probar con todo para ver cuál te da la carga que vos querés. Claro, fíjate que acá probó con dos distintos, ¿sí? No sé si se hace así directamente y probando, digamos, o se hace de otra forma. La verdad que no sé. No, por eso, déjame verlo bien. Déjame verlo bien porque... Yo tengo un manual de SKF que me prestaron y ahí en el de SKF es distinto, no tiene esa formulita, o la tiene pero la aplica distinto. Y como que si vos tenés un valor de F de la fuerza axial menor que cierto valor, digamos, que cierto porcentaje de la radial, no la considerás. Claro, es esto. O sea, sería el X igual a 1. Sería lo mismo, sí. Claro, Entonces yo lo hice, lo resolví considerando solamente la radial. Pero igualmente, ese lo hice así. El que sigue hay que hacerlo con... O el 6, no me acuerdo cuál era. Hay que hacerlo con el equivalente, que ahí no la supe sacar. Entonces, bueno, si querés mirarlo y para la próxima lo vemos. Dale. Y el 4 es el de ahora, y si no, en el 6 me pasó lo mismo. En el 6 está igual. Ok. Porque el 5 no, sí. el 5 es una selección común. Ok. Sí, pero lo voy a mirar bien porque no me lo acuerdo bien, así no les digo algo que esté mal y no quedan dudas. Dale. ¿Alguna otra duda que tengan que haya quedado?
No. Para que vayan avanzando por lo menos con el práctico. Sí, igualmente creo que no podemos avanzar sin nosotros, no se puede avanzar. Porque después ya tenemos lo de la vida ajustada y todo eso, y también por ahí si querés mirarlo porque yo lo intenté ver y es más complicado. Sí, el de la vida ajustada de SKF, sí. Sí, esto es un tema ese también. Y como Bueno, eso después lo rendimos el otro jueves o otro viernes, si querés dale, el martes tenelo, así lo vemos. dale. Sí, Una sí. pregunta, Rodri. El martes Sí. rendimos, ¿no? Sí, se va a hacer la juntada en grupo para exponer el trabajo. Seguramente ahora les pasen horarios por los grupos. Está bien. Claro, y ya después el otro rinden de vuelta rodamientos. Sí. Claro, No, ahora voy a hablar con la cátedra, por ahí si yo estoy en eso, yo voy a estar con la presentación, por ahí si para los que no están exponiendo, ir teniendo la práctica en el resto de los grupos normales. ¿Les parece? sí, buenísimo. Sí, porque Dale. si no vamos a estar, este práctico Claro. son 16 ejercicios y si no tenemos esa explicación, como que vamos a estar medio justo de tiempo. Sí. Aparte de eso tenemos, no sé si lo tuyo nos mandaba una corrección del trabajo tuyo o cómo. Después de que nos juntemos el martes, porque la idea es más que nada el debate en función a lo que veo en los informes. Nos juntaremos ahí, charlaremos un rato y después hay una devolución, sí. ¿Es un debate, no una exposición o cómo es? En realidad, la idea era una exposición, pero vi que son un montón de grupos y no sé si se va a llegar a que cada uno haga una exposición. Si pueden, armen algo lo más corto posible, enfocándose en la parte conceptual y no en exponer el cálculo en sí, en la parte numérica, ¿sí? Claro, digamos, por qué seleccionamos eso y qué opinamos al respecto, una cosa así. Claro, sí, tal cual. ¿Cómo resolvieron, digamos, los inconvenientes o de datos que faltaban, de cuestiones por ahí que no quedan claras en el ejercicio, cuestiones que por ahí no daban porque faltaban datos o por distintas cuestiones? Más que nada eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si les parece, dejamos por acá. Yo ahora hablo con la cátedra para poder hacer eso de que les sigan dando práctica mientras los demás estén exponiendo. ¿Sí? Dale. Gracias, chicos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Dale, Hasta luego. perfecto. Luego. Hasta luego. Buen fin de.